Bienvenidos a un nuevo capítulo de ENID, Entre Nosotras y Dios. Estamos muy contentos de poder iniciar un nuevo capítulo de Entre Nosotras y Dios, con visitas muy especiales para nosotros. Como primera pastora invitada tenemos acá al ladito a nuestra pastora Memé y a nuestra pastora dueña de casa, nuestra pastora Trinidad. Así que las voy a dejar para que puedan saludar a la audiencia. Mi pastora Memé primeramente. Bueno, doy gracias al Señor en esta tarde poder compartir este momento, este tiempo de conversatorio. Sé que será edificación de poder, ¿no es cierto?, interactuar la una con la otra. Y me gozo de esto en esta tarde. Soy de la Iglesia Primera de San Miguel. Me llamo Mercedes Brito Moreno y como apodo me dicen Pastora Memé. Amén. Amén. Muy buenas noches, queridos hermanos, hermanas, que el Señor les bendiga en grande manera. Estoy contenta de haber sido también invitada y participar de este programa que a la verdad ha sido muy buenísimo en todos los servicios que se han realizado. Han dejado grandes enseñanzas para mí. Y le doy gracias al Señor porque estoy aquí en este lugar con mi pastorita Memé y con mi hermana Damari y mi hermano Camilo que está allá al otro lado. El Señor les bendiga. Tras bambalinas, dijo. Tras bambalinas. Ustedes ya conocen mi nombre, pues soy la pastora Trini. La mismísima. Bueno, como tema inicial, saben que cada capítulo tiene un tema nuevo. Y en este capítulo el tema es la obediencia en Dios. Nos basamos primeramente en el versículo que se encuentra en Primera de Samuel, capítulo 15, versículo 22. Y dice lo siguiente: mejor es obedecer que los sacrificios. Está abreviado el versículo, ya que es mucho más extenso. Pero en sí, bueno, sabemos y conocemos que se trata de cuando Jehová le manda a Saúl, ¿cierto? A poder ir a destruir a los de Amalek, y ahí Saúl desobedece, ¿cierto? La palabra del Señor. Entonces, de esto vamos a ir hablando sobre este capítulo, sobre la importancia que tiene para nosotros como cristianos el obedecer a la palabra del Señor. Sabemos acá que tenemos muchas experiencias, sobre todo ellas dos como pastoras, y es por eso que queremos partir con nuestra pastora Memé. La vamos a seguir identificando así porque es el cariño que le tenemos. Exacto, es de casa, como dice ella. Entonces, sabemos que la idea central es la obediencia a Dios. La obediencia a Dios es más valorosa que cualquier sacrificio que podamos hacer. Entonces, queremos saber, la obediencia nace desde el amor que nosotros sentimos hacia Dios, ¿cierto? Entonces, queremos saber un poquito, que nos cuente quizás de su experiencia. Sabemos que nosotros, como la conocemos, hemos visto muchas veces en ustedes las situaciones que han pasado con nuestro pastor Jorge, ¿cierto? Que han sido nombrados para distintas partes como pastores y han sido quizás movidos, y siempre hemos visto obediencia en ustedes. Queremos primeramente, para que la gente pueda entender y comprender un poquito del contexto, ¿qué nos cuenta usted de su experiencia? Bueno, en sí, no todos obedecemos, ¿cierto? Pero sí, en esta situación que yo he podido vivir con respecto a obedecer a Dios,
en la circunstancia que Dios nos ha movido, como decía nuestra hermana, ha sido bastante sin saber a dónde íbamos a ir. O sea, la primera llamamiento cuando el Señor nos manda a Río Bueno, era una iglesia ya constituida y nosotros nuevitos. Yo recién llevaba 2 años y medio en el ministerio, o sea, mejor dicho, en el camino del Señor, 2 años y medio. Y mi esposo también había vuelto hacía poco nomás también, pero con ese llamamiento que se le realizó a él cuando tenía 19 años. Entonces se esperó todo ese tiempo hasta los 32, 33 años. Y cuando llegó el momento de ese llamamiento y mi obispo llamó a mi esposo para decirle que ya era el tiempo de que se concretara, ¿no es cierto?, ese llamado al ministerio, ahí estaba yo. Pero yo doy gracias al Señor porque el momento en que conocí a Dios, que llegó a mi vida, entendí que mejor es obedecer que desobedecerle a Dios, porque es un Dios grande y todopoderoso, es grande en amor, pero también dice la palabra del Señor que es fuego consumido. Y el no obedecerle también trae muchas consecuencias a la vida del hombre. Y nosotros hemos visto a través de estos años en el ministerio cómo aquellos que desobedecieron a ese llamamiento les fue mal. Entonces, yo doy gracias al Señor porque a Dios, donde Dios nos ha llamado, donde Dios nos ha mostrado el camino desde el principio, hemos podido obedecer con su ayuda. Es que yo creo Nada que es más. lo principal, ¿cierto? Sabiendo, Por amor uno se mueve. exacto, Por amor a Dios, por amor a por lo Dios, que Él hizo por nosotros. justamente, creo que es como la base de todo, el sacrificio que el Señor ha hecho por nosotros. Lo menos que podemos hacer nosotros es intentar agradar al Señor obedeciéndole, ¿cierto? Y sabemos que el fruto de la obediencia siempre va a ser ganancia, sobre todo si seguimos. Es una paz, un gozo que viene al corazón porque estás obedeciendo a un Dios real, a un Dios de poder, un Dios que hace misericordia, un Dios que mira el corazón y ¿cómo se llama? Más que eso, la disposición de tu corazón Ahora, para servir. sabemos que obviamente ya su testimonio fue el haber obedecido, pero yo creo que en ese proceso de el pensarlo, de analizarlo, ¿fue difícil para usted obedecer al Señor? Le costó más a mi esposo. El micrófono. Le costó más a mi esposo que a mí, en realidad. Es que Aquí hay controversia. Él ha tenido más tiempo en el Evangelio. Él conoció la trayectoria de mi obispo Carlos San Martín. Claro. Y todos Tenía los su procesos. referencia. Claro, yo era nueva en esto. Yo lo único que hacía era hacer las cosas por amor a mi Dios, al que estaba conociendo. Entonces, cuando esos 2 años y medio y el Señor me llama a un ministerio, yo sabía de antemano de que tenía que llegar ese momento. Se veía venir. Se veía venir. Era como decir, aquí estoy, Señor. Aquí estoy, Señor. Y después de allí, de Río Bueno a Santiago, de Santiago tuvimos un tiempo en la iglesia de Paine. 7 meses. 7 meses allí como copastores. Entonces, también el Señor cuando nos dijo, mi obispo, Carlos San Martín, dice, bueno, ustedes como todavía no tienen iglesia, pero se van a ir como copastores a la iglesia de Paine. Yo dije, amén, amén. Eso me gusta, dijo mi obispo Carlos San Martín, me acuerdo. Dice, eso me gusta, que tu mujer sea valiente. Porque esto se requiere también de valentía. Bueno, al final después el Señor nos manda por 10 años a Viña del Mar también. Me acuerdo de ese día que el Señor nos dice, ya van a ir a ministrar esa iglesia allá en Forestal. Y mientras subía ese cerro, íbamos con mis pastores supervisores allí. En ese tiempo estaba el pastor ¿cómo se llama? Pastor Alvarado. Y recuerdo que íbamos subiendo por ese cerro y vueltas para allá, vueltas para acá. Y decía, Señor, ¿a dónde nos va a llevar? Yo pensaba en mi corazón, decía, ¿a dónde me va a llevar?
¿a dónde voy a tener que caminar, correr, subir escala, bajar cerros? Y era una situación como de temores, pero obedeciendo. Y la confianza que hay que depositar, Sí. quizás costando mucho, confiar en el Señor y en que su voluntad siempre es perfecta. Claro. Acá nosotros, me daba risa, de hecho lo conversamos con el hermano Camilo, después lo conversé con mi pastora, porque mientras leía yo la pauta de lo que nos tocaba el tema, claro, pues lo atribuíamos, la pastora invitada, obediente, pues, obediente. Y yo le decía a mi pastora, necesitamos que usted esté. Y la razón, mi pastora, usted tiene la razón más que suficiente. Yo, a la verdad que escuchando a mi pastorita, yo la admiro, ¿ah? Yo la admiro. Porque yo, la verdad que cuando mi esposo fue llamado al pastorado, yo la verdad que fui muy desobediente. Yo me recuerdo que cuando mi esposo llega a casa y me dice la bendición que nuestro obispo Carlos San Martín le había dado, yo le dije yo, pero lo siento mucho, pero tú dijiste amén, no yo. ¡Oh, Dios mío, qué terrible! Entonces yo la verdad que admiro su obediencia, porque yo fui muy desobediente. Yo, a la verdad que, mire, yo pensando en la profundidad de mi corazón, en ese tiempo yo creía en Dios solamente, porque yo, a la verdad que desobedecí al Señor. Pero fíjese que me recuerdo también que llegó mi pastor Omar Arredondo. Llegó también él a decirme que la bendición que tenía mi esposo, para que también la bendición que había alcanzado yo. Pero yo, qué atrevida, Señor, yo me recuerdo que yo le dije que no, que yo no quería. Pero ¿sabe qué? Como cuando las cosas son del Señor, es todo tan diferente, porque el Señor me hizo, pero pasar por situaciones bastante críticas en mi vida personal. Entonces, cuando el Señor me hizo pasar, yo pude entender en mi estrecha mente que es verdad que todo esto era de Dios y que yo tenía que obedecer a la bendición que mi esposo se le había sido entregado. Y como la palabra nosotros también la he aprendido, de que nosotros tenemos que ser esposa, el hombre buscó una esposa idónea. En ese tiempo yo no me sentía tan idónea, no lo quería acompañar. Pero cuando el Señor me hizo pasar por todo aquello, pude comprender y pude entender que todo esto era del Señor. Y a la verdad que Dios me hizo comerme mi orgullo, comerme mi soberbia, y muchas cosas más que yo tuve que decir al final, amén, amén, Señor. Y le dije a mi esposo que sí, que yo lo iba a acompañar. Y cuando el Señor se hizo presente en mí, pero de una forma ya decisiva, fue cuando se fue la inauguración del primer templito que nosotros tuvimos. Era un cuadrado de cuatro tableros, no había techo, y cuando entramos nosotros se abrió la puerta, no tenía candado, estaba cerrada con un alambre, y miro, yo digo, este es el templo que yo venía de allá de Colón Oriente. Algo totalmente distinto. Dios mío, yo miraba, ¿dónde está el templo? Miraba, yo buscaba, todo esto eran parcelas. Y cuando él atraviesa el canal y abre la puerta, yo quedé muy sorprendida. Y yo quedo mirando y veo que mi esposo toma una pala y él se pone a despastar el sector, porque ya al otro día iba a ser la inauguración del templo. Entonces yo lo quedo mirando como él despastaba, y yo me recuerdo que yo estaba sentada en el suelo y ahí sentía algo. Ahí sentí algo. Y me levanto y también empecé a ayudar
a sacar los yuyos que habían en el lugar. Claro, y ahí yo sentí verdaderamente que esto era de Dios. Acá Sentí su podemos ver, presencia. muchas veces también obedecemos quizás por temor, Sí, pero no siempre es por agradar y por agradecer a Dios, ¿cierto? claro, Pero sí. sabemos que a pesar de todo, a pesar que muchas veces quizás obedecemos con temor, con desconfianza, el Señor de una u otra forma, como las mismas experiencias que han comentado, el Señor respalda todo esto. Amén, sí, amén. Y podemos verlo. Confirma todo. Exacto, confirma el Señor que en la obediencia, como dice el dicho, claro, no está escrito, pero es un dicho, en la obediencia está la ganancia. Sabemos que para poder obedecer a Dios, primeramente hay que escucharlo, ¿cierto? Y formas de escucharlo puede ser a través de una oración, a través de la lectura de la palabra. Distintas formas nosotros tenemos a través de quizás de los labios de nuestros pastores. En muchas veces o ocasiones, yo creo que hablo de mi experiencia como hermana, uno busca también el consejo pastoral. Yo creo que también en ustedes ha recaído esa responsabilidad de quizás orar por una hermana, de Amén. quizás orar por una petición, porque uno como persona no siempre siente o escucha que el Señor le está hablando. Entonces, desde su experiencia, ¿cómo ha sido en su vida el poder buscar o escuchar que el Señor le habla? Reconocer que el Señor es en quien le está hablando. Primero es un fuego que arde en el corazón. Y hay que tener el oído sensible a la voz del Espíritu Santo, y al final es eso, la disposición de escucharle. En la misma oración también uno puede escuchar al Señor si le da el tiempo. No esas oraciones apresuradas que uno ora, ¿no es cierto?, lo que tiene que orar y se levanta rápido. Algo monótono. Monótono, ¿no? Hay que darle tiempo al Señor también para escucharlo. Pero mayormente la palabra de Dios. Allí nos habla el Señor. Constantemente nos está hablando, nos está enseñando cómo debemos caminar, cómo debemos temer a su nombre. Entonces, mi mayor experiencia en escuchar la voz de Dios es a través de la palabra de Dios. Nos encamina a Exactamente. seguir sus pasos. Exacto. O sea, el propósito del Espíritu Santo también que tiene para enseñarnos, para guiarnos, ¿no es cierto?, nuestra vida. Ciertamente que somos desobedientes, bastante desobedientes en muchas cosas. No, yo creo que no hay nadie en esta tierra que diga, no, yo soy obediente. No. El único que fue obediente fue Jesús nuestro Señor, que hasta cruz de muerte tuvo que sufrir, ¿no es cierto? Obediencia. Perfecto. Dice que aprendió a obedecer. Sí. Él aprendió a obedecer. Entonces, Siendo humano, es igual que nosotros, igual. siendo carne. ¿Cierto? Sí. Entonces, por eso se puede aplicar, ¿no es cierto? El todo lo puedo en Cristo que nos fortalece, pero Él es nuestra ayuda, Él es el Sí. camino, Él es la verdad, Él es la vida. Entonces, si seguimos esos pasos de obediencia que Él las tuvo, nosotros también podemos hacerlo. Porque también tenemos la capacidad, también, Él siendo hombre humano, también obedeció a su Padre. ¿Cuánto más nosotros también? Pero digo verdad, o sea, aquí nadie obedece al 100%, ¿no? Porque como somos carne y llevados a nuestras propias voluntades muchas veces, ¿no es cierto?, cometemos errores y así también aprendemos, eso es cierto. Pero el hecho de que uno escuche la voz de Dios, me acuerdo de una situación muy especial para mí, que estaba recién comenzando el camino del Señor. Y había ido a visitar a mis padres. Mis padres no son conocedores del Evangelio en ese tiempo. Bueno, mi madre todavía no lo conoce, mi padre ya falleció. Pero 2 años antes que falleciera mi padre, yo escucho la voz de su Espíritu Santo. Me acuerdo que estaba haciendo unos quehaceres y el Señor me dice, anda a pedirle perdón. Y todavía hay soberbia en uno. Todavía hay, ¿no es cierto?, falta de humildad. Ya, seguí haciendo lo que tenía que hacer, estaba haciendo. Voy a decir lo que estaba haciendo. Estaba lavando ropa en una artesa, en la casa de mi madre. Y luego de eso venía el centrifugado, ¿ya? Y
Y pasa un buen rato y vuelve el Espíritu Santo a decirme, anda a pedirle perdón a tu padre. Y yo digo, Seguí ya, en la porfía. ahí está. Y cuando estaba colgando la ropa, imagínate, pasó un buen tiempo, pasó un tiempo. Y el Espíritu Santo vuelve otra vez a decirme, pero con voz así ya, con autoridad. Dice, anda a pedirle perdón a tu padre. Ya, Señor, ya, voy. Y me encuentro que voy entrando a la casa y él iba saliendo. Y le digo, papá, y así porque, bueno, después digo, se requiere de valentía, no sé, humildad. Bueno, Dios es el que hace como Él quiere, ¿no es cierto? Y las cosas que me enfrento a mi padre, yo era muy orgullosa en ese tiempo. Antes de conocer al Señor era muy orgullosa. Si me enojaba con mi padre, me duraba una semana. Aquí mi pastorita dice, uy. Me duraba una semana de enojar con mi padre y no daba mi brazo a torcer, no, si era. Y ese día, ya, y le digo, mi papá, ¿sabes qué? Quiero conversar contigo. Ya, dime nomás. Pero vamos al living. No, dímelo aquí nomás, me dice. Ya, le digo yo, ya. ¿Sabes qué? Te quiero pedir perdón. ¿Por qué? Dice, no, es que lo que pasa es que por lo que hice, por lo mala que fui contigo, por no obedecerte, por ser tan soberbia contigo. Y así pues. Y empecé a confesar todo lo que había hecho contra él. Y mi papá me dice, no te preocupes. Eso ya está olvidado, me dice. Te perdono, mijo. Ya pues. Y cuando vuelvo a seguir haciendo lo que estaba haciendo, colgando la ropa, sentí así, pero como, no, en visión lo sentía, que caían cadenas. Así, pero eran como eslabones grandes que caían así, se rompían mientras iba para allá caminando. Y el gozo del Espíritu Santo Se derramó. Fue llenar mi corazón de una paz, de haber desatado ataduras Que quizás grandes. ni siquiera usted mismo sabía que las No, tenía ahí retenidas. Exactamente. Había guardado resentimiento contra mi padre, cosas, pero no porque me haya hecho cosas malas ni nada, era muy cariñoso, ¿no? Pero habían situaciones que a veces suceden en la familia. Siempre pasa eso. Claro, y se provoca que el niño empieza a guardar resentimiento, cosas que a veces no se hablan, se guardan. Y la cosa es que ese momento para mí fue que el Señor me hablara así tan fuertemente, o sea, ya fue, tienes que hacer ahora sí o sí. Tienes que hacerlo, o sea, y eso me provocó que nunca guardara yo ninguna cosa en mi corazón contra alguien. Aprendí a desatar inmediatamente. Entonces, en la obediencia a la voz del Espíritu Santo, provocó en mí gozo, paz, pero un gozo inefable, ese gozo que viene del Señor cuando tú obedeces, verdaderamente cuando tú obedeces, viene ese gozo porque estás haciendo su voluntad. Y bendito sea el nombre del Señor porque Él hace todas las cosas tan bien y los tiempos son tan perfectos, tan perfectos. Entonces para mí fue para mí algo muy maravilloso. Mi pastora, bueno, sabemos que no es fácil obedecer muchas veces la voluntad del Señor. Yo pensaba y meditaba, mi pastora siempre en las escuelitas dominicales casi siempre toma la oportunidad. Hermano Camila confirma. Y siempre dice cosas así como, yo le pido al Señor que me ayude, porque tengo tantas cosas malas, y es verdad. Y yo digo, ay, mi pastora, si supiera lo que hace uno, decía yo. Pero nosotros tenemos, ¿cierto?, que vencer cosas para poder obedecer a la voz del Señor. Decía o contaba usted a través de su experiencia las cosas que tuvo que vencer, el orgullo, la pastora Memé decía, la soberbia. ¿Qué cosas más tuvo que vencer en usted para poder realmente obedecer a la palabra del Señor? Bueno, yo la verdad que mi carácter es tan diferente al carácter de la pastorita que, yo soy una santa. Pero sabe que yo a la verdad que
yo vengo de una familia muy numerosa y todos los hermanos y mi padre y mi madre, todos éramos con diferentes caracteres. ¿Ah? Entonces yo la verdad que me crié entre muchos hermanos varones. Entonces eso mismo a uno lo hace como ponerse un poco rebelde. Entonces yo la verdad que yo me reconozco que he sido muy rebelde. Me ha costado mucho. Y yo a la verdad que he pasado por situaciones bastante difíciles. Y mire, voy a hacer cuando yo era niña y estaba en el colegio, mi hermana Gladys y Nancy, ellas hicieron algo que no era, estaba bien dentro del colegio. Lo hicieron en la salida, cuando nosotros salimos del colegio. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Como yo era desordenada, entonces... ¿Era? Todavía me queda. Lo tira todo como del pasado. Es que ese es mi problema. Y me llaman el otro día, mi profesora se llamaba María Soto, mira, la tengo en mi mente, me he olvidado de ella. Entonces, me llaman a la oficina porque fue el apoderado de la compañera, de la Gladys, y me echaron a mí la culpa, como yo era la más desordenada. Y yo derramé tantas lágrimas, yo le decía, no, yo no fui, llamen a la Gladys, llamen a mi hermana, yo no fui. Pero no, ella fue. Pídale perdón. ¿Sabe que estuve pero cualquier rato? Pero si yo, ¿cómo le voy a pedir perdón si yo no fui? Y si no, se va suspendida. Y yo le tenía terror a mi papá. Mi papá era de las Fuerzas Armadas. Entonces yo tuve que pedirle perdón llorando. Y más encima, cuando yo le pido perdón, me mandan a la sala y mi profesora, María Soto, me dice, te dieron dulce allá. Y yo la miré, pero sentí mucha rabia con ella por algo que yo no había hecho. Pero sabe que siempre eso me ha quedado en la mente, desde pequeña me quedó en la mente, porque fíjese que yo digo, esto fue de Dios, porque en medio de mi rebeldía, fíjese que yo lo digo con harta humildad, pero sabe que yo he aprendido a pedir perdón. E incluso hasta con mis propios hermanos sanguíneos. Sabe que yo la verdad que recuerdo que empezaron mis hermanos a irse de este mundo. El Señor empezó a tomar de sus vidas. Y mi hermano Francisco, no nos queríamos para nada los dos porque éramos tan diferentes en caracteres, éramos muy diferentes. Entonces me llama mi cuñada y me dice, Trini, te aviso que el Francisco está muy grave en el hospital. Entonces le dije, sí, le dije yo, ¿y dónde está? Allá en el hospital de acá de... No, estaba en Puente Alto, en ese hospital. Sótero. En el Sótero del Río. Entonces yo llego y le dije, voy a ir. Entonces, no vayas, porque él me dice que no te quiere ver porque tú no eres su hermana. Oh, pero yo me quedo pensando, yo dije, no, voy a ir nomás. Voy a ir. Entonces, mire lo que pasó. Yo llego al hospital, llego a la sala que yo había averiguado en dónde estaba y fui acompañada de mi esposo. Entonces, y llego a la sala y era el primero que estaba en la cama. Era el primero. Entonces me queda mirando y me dice, ándate, que tú no eres mi hermana. Y todos que estaban allá, la Clarina, la esposa, su suegra, todos, me quedan mirando. Entonces yo llego y entro y le digo, mira Francisco, le dije yo, vengo donde ti para pedirte perdón. No, me dijo, yo no te voy a perdonar. Sí, Francisco, ¿sabes por qué me tienes que perdonar? Porque tú y yo conocemos al Señor. Y tú eres hijo de Dios y yo también soy hija de Dios. Así que tenemos que perdonarnos. Y mi esposo, él escuchaba calladito. Y la Clarina le decía,
tranquilo, Francisco, tranquilo, tranquilo. Ella le ponía paz al Francisco. Entonces yo le dije, y me tienes que perdonar porque yo te estoy pidiendo perdón. Te estoy pidiendo perdón. Y empecé a hablarle de Dios, hasta que sabe que él se fue aplacando, y me dice, sí, te perdono. Te perdono. Y yo cuando él me dice esas palabras, yo me sentí tan bien y yo lo abracé, nos besamos nosotros y fue un perdón de adentro, porque el Francisco estaba en el trabajo y le dio un desmayo y lo llevaron al hospital. Hicieron todos los exámenes y le encontraron cáncer. Pero fue el cáncer tan rápido que el médico dijo, en 6 meses le dan de vida. Y yo empecé a visitar al Francisco, me recuerdo con Sandra, me recuerdo que fue José Antonio y mi hija Andrea. Fuimos a visitar a Francisco. Y el Francisco me decía, Trini, léeme la palabra, ora Trini, cántame alabanza. Y nosotros lo hacíamos con los hijos, lo hacíamos, ¿sabes? Lo hacíamos. Y me recuerdo yo que bendito sea el Señor, que en una oportunidad yo voy para donde otra vez porque lo visitaba continuamente porque yo sabía lo que había dicho el médico. Entonces el Francisco estaba levantado, se había levantado Francisco, pero eran puros huesitos. Entonces yo llego a Francisco y lo abrazamos los dos, nos abrazamos y los dos lloramos. Y yo le dije, Francisco, esto tenía que haber pasado mucho antes. Tenía que haber pasado mucho antes. Sí, hermana, me dijo. Pero ¿sabe qué? Nos abrazamos los dos, lloramos los dos. Y la última vez que nosotros los fuimos a ver fue un día domingo y el día martes Francisco falleció. Le oramos, le leímos la Biblia, le cantamos. Íbamos siempre, José Antonio, Andrea y Sandra, íbamos siempre nosotros a verlo a él. Entonces, nosotros, a la verdad que yo me fui, cuando él se fue, me fui tranquila, pero después el pensamiento, yo le preguntaba al Señor, ¿por qué tenía que ser hasta cuando él estuviera tan grave? Es que todo tiene su tiempo. Porque ¿sabe qué? Francisco era muy especial y yo también. El carácter. El Lo que carácter. decíamos, vencer el Claro. carácter, Sí. yo creo que es algo de las cosas que más difíciles que uno le pide al Señor. Sí. Y podemos ver que a través del perdón también, perdonando, estamos obedeciendo a la palabra del Señor. Si Él nos Sí. manda a amar, ¿cierto? Y muchas veces hay, como decía mi pastora, hay rencores, rencillas quizás de niñas, Claro, de niño. años, pero el Señor nos manda a obedecer su palabra, que es amarnos los unos Sí, a los amén. otros. Mire, y es tan fácil pedir perdón, pero ¿sabe qué? Siempre quedan El raíces de amargura en el orgullo. corazón. Pero cuando uno perdona de verdad, con la presencia del Espíritu de Dios, ¿sabe qué? Esas cadenas, como decía usted, se rompen. Sí. Y como usted decía, ¿no es cierto? Uno queda en paz. Se libera, pues. Claro, queda en paz, porque uno, fíjese que ha vencido. Y de verdad que no siempre cuesta obedecer a ese sentimiento que Dios pone dentro de nuestra alma para que nosotros vayamos. Es importante quizás muchas veces obedecer, aunque no lo entendamos todo, aunque no sepamos lo que va a pasar realmente. Acá, Un Abraham. tal cual, acá dice, que lo quiero leer textual porque me encantó esto. Dice, la obediencia muchas veces exige fe. Hay ocasiones en que no comprendemos lo que Dios nos pide, pero confiamos en que sus planes son mejores que los nuestros. Y lo que nos decía nuestra pastora Memé, tenemos el ejemplo de Abraham, que su fe y su obediencia a Dios. Está en la galería de la fe. Sí, De los sí. hombres que tuvieron fe. Entonces, yo quería preguntarle, mi pastora, en sus tantos pasos de fe, ¿cómo fue para usted volver acá ahora a San Miguel? Porque yo creo que de pasar varios años, ya siento que han sido varios los años que ha estado acá en San Miguel, si no me equivoco. 10 años cumplimos ya. 10 años.
Pero Sí. ¿cómo fue dar ese paso de fe no sabiendo qué Em, iba a pasar? Mire, Dios es tan bueno y prepara el corazón. Y yo digo, siempre pienso y lo medito mucho, de que Dios conoce el corazón del hombre. Y como Él nos conoce, Él sabe preparar las cosas de antemano. Nosotros teníamos ¿cómo se llama? Una profecía desde cuando nosotros partimos de allá de Río Bueno, de una sierva hermosa que era mi madre espiritual, Pastora Elba Acuña. Ella nos profetizó el camino que íbamos a recorrer, en cierta forma. Yo creo que el Señor lo hizo para que no tuviéramos temor a lo que íbamos a pasar. Bueno, entonces, desde Todo lo que cuando venía. llegamos la primera vez nosotros acá a Santiago, la primera vez cuando salimos de allá del sur, nos vinimos para acá, dijimos, ya, llegamos al Santiago, porque esa era la profecía, que teníamos que llegar a Santiago y aquí nos íbamos a instalar, íbamos a tener iglesia y toda la cosa. Entonces dije, mira, entonces aquí está el tiempo, qué sé yo. Resulta de que no fue nada así, porque los planes de uno o los pensamientos de uno, los pensamientos del Señor son más altos, dice que ya. Y dijimos, ya, vamos a quedarnos acá. Y después el Señor nos manda para Viña del Mar. Dijimos, ¿qué pasó aquí? Y nos mandó. Algo falló, dijo usted. No, dije, no, Dios no falla. Y dije, algo pasó. Bueno, ya. Y nos fuimos para Viña del Mar. Como digo, iba subiendo ese cerro y decía, ¿a dónde nos lleva, Señor? Pero los 10 años allí, Dios nos capacitó. Nos enseñó, nos capacitó. Y después cuando venimos para acá a Santiago, aquí está. Todo tenía un propósito. Todo tenía un propósito. Tenía que pasar por allá. Exactamente. O sea, aún sin saber para dónde íbamos, sabíamos que nos íbamos a encontrar con hermanos, conocer nuevas personas, nuevos hermanos. No, a ver, aquí nos dimos cuenta, por ejemplo, de que hay espíritus que se repiten. El mismo tipo de personas, no el físico ni nada, sino que su forma de ser, sus almas, sus espíritus. Personas que les gusta trabajar y otras no. Otras que están comprometidas con la obra y otros no. Y así, y se repiten. En todas partes me parece igual a esta persona, a uno que conocimos por allá, al otro. No, pero todo tiene un propósito. Y cuando Dios nos visita en ese tiempo y nos dice, por aquí van a pasar, por este lugar, pero tienen que llegar a Santiago. Allí está su bendición. Entonces, y vamos con fe, porque decimos, amén, amén. Porque ¿quién sabe mejor nuestros planes? El Señor. Exacto. La obediencia trae paz y trae dirección, ¿cierto? Sí. Obedecer no solo honra a Dios, también nos bendice. Como decíamos, nos da paz, porque dejamos de luchar con nuestra voluntad y nos dejamos llevar por las cosas que realmente Dios quiere de nosotros. Sí. Y son cargas que quizás son innecesarias para nosotros y el Señor ahí decide tomarlas Él por nosotros, ¿cierto? ¿Cómo se ha sentido usted cuando ha logrado vencer esas dudas? Dejar quizás lo humano. Mayormente mis timideces, así por eso decía yo, ¿por qué me manda a estar aquí en esta hora? Pero hay algo que hace el Señor conmigo. Porque a mí mucho me costaba enfrentarme a situaciones. Era como muy cobarde. Yeah. Entonces me insta el Espíritu de Dios a hacer cosas que no haría jamás. Sales de su zona de confort. Exacto. Y eso le decía yo a mi esposo cuando veníamos conversando. Siempre el Señor me quiere sacar de mi lado de confort. No, aquí tú no estás bien. No, tú tienes que salir, tú tienes que hablar, tú tienes que moverte. No es una cosa así como quédate ahí nomás y no hagas nada. No. Dios me ha dotado de dones espirituales. La misericordia del Señor, porque todo esto es para el bien de la obra. ¿Sí? Exacto. Entonces Dios me manda a hacer algo. Dice, anda a hablarle a alguien. Ya, le voy a hablar. Anda, y ahí uno empieza a romper con lo que digo yo, porque lo que pienso yo. Pues dices, ¿será del Señor?
no, si todo don perfecto es de Dios, todo buen, ¿no es cierto? Todo buen don viene de Dios. Todo lo que es de bueno corazón, porque uno no está pensando en qué vas a hacer. Perdón. Uno no está pensando, ¿no es cierto?, en lo que va a hacer o lo que tiene que hacer. No, viene del Espíritu Santo, viene la voz de Dios. Haz esto. O si no, ¿sabes lo que hace el Señor? Me muestra me muestra como una película lo que tengo que hacer. Y ahí tengo que hacerlo. Porque si viene desobediencia de mi parte, estoy quitando una bendición para mi prójimo. Sí. ¿Cierto? Estoy desobedeciendo y estoy trayendo mal para mi vida. O sea, si leemos Deuteronomio 28, dice, las bendiciones por la obediencia. Y son más las consecuencias por la desobediencia. Sí. Entonces, bendito sea el nombre del Señor. Entonces, ¿qué tengo que luchar en esta parte, en esta área? Es con mis debilidades, el enfrentarme a cosas. O sea, tengo que salir adelante. O sea, yo creo que un Abraham como es la carne siempre la que nos tira para atrás y nos quiere hacer el espíritu dudar. Siempre está dispuesto, dice, Sí. pero en la carne. Pero en este tiempo, digo, el Señor me ha ido enseñando de esa forma a obedecerle, a hacer algo que tengo que hacer por Él. Porque si Dios nos puso aquí, pues, Él podría venir a hacer todas las cosas, pero Él quiere, ¿no es cierto?, de nosotros obediencia. Amor, más que nada por todo lo que Él ha hecho, cómo nosotros nos vamos a actuar, ¿no es cierto? Obedecerle, sí. Sí. Mi pastora, para usted, ¿qué? Bueno, está claro lo que ha traído, pero ¿qué ha traído para su vida el obedecerle al Señor? Bueno, para mí lo que ha traído a mi vida, de verdad que puedo decir gloria al Señor, porque de verdad que la presencia del Espíritu está trabajando en mí. Mi pastora sigue trabajando en mí. Sí, Todo, siguen todo. Sí, de verdad que, mire, yo a la verdad que he sido muy desobediente. Yo me reconozco muy desobediente. Yo también soy desobediente. Me comparo con Jonás, cuando el Señor lo mandó a Nínive. Y él soy Jonás, dijo mi pastora. Me comparo, de verdad. Pero ¿sabe qué? Pero hay algo que el Señor ha ahondado tan profundamente dentro de mi ser, que ahora yo lo único que quiero es obedecer al Señor. Y cuando yo, por ejemplo, he desobedecido en algunas situaciones, sabe que yo no puedo estar tranquila. No puedo, es algo claro. El Espíritu de Dios me amonesta y me dice, pero Trini, ¿qué está pasando contigo? Yo hablo conmigo mismo. Yo sabe que yo me miro en el espejo y yo hablo conmigo misma. Entonces yo a la verdad que yo le digo, ayúdame, Señor, y voy y le pido perdón a Dios, y cuando le pido perdón a Dios, como que el Señor, su presencia vuelve a mí. Amén. Como que vuelve su presencia. Yo a la verdad que, mire, siempre estoy pidiéndole al Señor, Señor, ayúdame, Amén. Ayúdame, Señor, porque yo soy carne y hay una lucha continua, pero continua entre la carne y el Espíritu. Sí. Y siempre está, pero en mí quedó tan marcado cuando nuestro hermano Pablo, él habla y dice, ay de mí, ¿quién me librará de este cuerpo pecador? Amén. Porque cuando yo quiero hacer el bien, es cuando hago todo lo contrario, hago el mal, de verdad. Entonces, a la verdad que cuesta mucho, pero cuando está la obediencia al Señor, Dios se glorifica, pone paz y pone alegría en la criatura. Meditaban en lo que decían y yo recordaba, hace pocos meses mis papás fueron nombrados al pastorado y venían a mi mente las palabras que mi papá nos decía al lugar que los mandaron, al sur, una iglesia desconocida, eran tantos los contras que traían y recuerdo las palabras de mi papá que nos decía, voy con temor, pero a la vez con fe. Y me decía, porque sé que en obedecer está mi bendición. Sí. Y así he aprendido desde siempre.
primero nos decía a nosotros, porque como hijos obviamente estábamos afectados, dolidos, llorando, Claro. desesperados, pero Soy Él nos testigo. decía, a ustedes los amo mucho, porque son mis hijos, pero primero y aún más amo al Señor. Entonces yo tengo que obedecer la palabra del Señor. Y hoy día veo, al transcurso de los meses, veo la bendición que ha recibido mi papá como pastor, como el Señor ha confirmado esa obra. Y podemos ver, pues, una vez más que el Señor respalda todo. siempre, pero Obediencia. siempre va a bendecir donde hay obediencia. Y que trabaje en nosotros. Yo creo que aquí, Sí. mi pastora, no sé si usted podría aquí dar un consejo quizás para la audiencia, porque Bien. muchos, usted no sabe, pero aquí hay muchos, gente que quizás no es cristiana, pero nos ha escuchado, ¿cierto? Tenemos comentarios, de repente Qué bonito. compañeros de trabajo de nosotras muchas veces comentan. Entonces, claro, quizás es gente que no entiende de la palabra del Señor, pero son quizás pequeñas cosas, pequeñas palabras que les llegan y les hacen interesarse en estas cosas, y de a poquito quizás ahí se va plantando la semilla. Amén. ¿Qué consejo podría dar usted? Mira, primeramente, para obedecer a Dios hay que conocerlo. Lo Y por medio de principal. la palabra del Señor. ¿Cómo va a obedecer a alguien que no conoces? O amar a alguien que no conoces. Tú lo conoces primero. Tienes una intimidad con Dios. Buscarlo en oración, el saber su voluntad. Y todo es a través de la palabra de Dios. Mientras nosotros amemos a Dios con todo nuestro corazón, como Él nos manda, porque es un mandamiento. Sí. Un mandamiento que tenemos Principal. que... El mayor mandamiento, ¿no es Mm. cierto?, es de que nosotros le amemos a Él por sobre todas las cosas. Y mientras obedezcamos a ese mandamiento, va a venir el otro, que es amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y si Y va nosotros no sab- juntito, va apegadito, dijo. Bien apegadito. El amar a Dios. Y ahí vamos a venir, ¿no es cierto?, después la obediencia. A medida que nosotros vamos conociendo a Dios, nos vamos empapando de nuestro Señor Jesucristo, de toda su obra, de cómo Él trabajó en esta tierra. Sí, ahí está, pues. Como decía nuestra Todo lo pastora que Él Trini, hizo. hoy día yo quiero obedecer al Claro. Señor. Incluso en mayo, ¿qué es lo que hago en último tiempo también? Señor, que tu palabra quede guardada en mi corazón, pero no ser oidora olvidadiza, sino hacedora de su Hacedora. palabra. Entonces, ¿qué mayor consejo es que conozcas a Dios? Que tengas una intimidad con Él, que aprendas a obedecer, a temer a su nombre y amarlo por sobre todas las cosas. Buscarlo en oración, buscarlo, ¿no es cierto?, en la palabra, aprender de Él, de ese camino que nos dejó. ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo trató a la gente? ¿Cómo se dirigió a los enfermos? ¿Cómo se dirigió a la viuda? ¿Cómo se dirigió a sus propios discípulos? Entonces, ahí está todo, ¿no es cierto?, el camino de la obediencia. Yo miro a un Pablo, digo, Señor, digo yo, este Pablo tuvo un encuentro personal con el Señor. Grandioso, Yo creo que todos Para terminamos cambiar. enamorados de Pablo. Sí, ¿eh? para- Cada vez Primero que Jesús, leemos, y después Pablo, digo, una obediencia, ¿no es cierto?, pero extrema, o sea, no importaba naufragio, ¿no es cierto?, hambre, desnudez, cárcel, o sea, lo pasó todo por amor a Dios, porque Sí. él tuvo ese encuentro, o sea, digo, tan fuerte, tan grande, fue, ¿no es cierto?, el Y conocer mantuvo ese amor. por la obra de Dios. Y luchas, ¿vinieron luchas? Sí, vinieron luchas. A todo cristiano tiene lucha, tiene sus altos y sus bajos, pero lo importante es, ¿no es cierto?, en esta obediencia, es primeramente amar a Dios por sobre todas las cosas. Y ahí se hace el camino más fácil. Como decíamos, principal mandamiento, pero más importante. Mire, tengo yo como un caballito de batalla en un versículo de la palabra del Señor que dice: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para derribar, dice, para destrucción de fortaleza, derribando argumentos, dice, y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Señor, llevo mis pensamientos cautivos a ti, en obedecerte. Si nosotros hacemos la palabra, la ponemos, la guardamos, esa palabra va a ser vida, porque es vida, es espíritu.
Y mientras más creamos y más tengamos fe en esa palabra, Dios va a ir obrando en nuestro corazón. Por eso digo yo, mucho tiene que ver la disposición del corazón para servir al Señor. Es lo único que se necesita. Amén. Mi pastora Trini, usted un consejo ahí a la audiencia. Bueno, queridos y queridas, a la verdad que no es solamente creer. Cualquiera puede creer, pero a Dios hay que amarlo. A Dios hay que amarlo. Y cómo uno aprende a amar a Dios es a través de su palabra. Porque su palabra es... Se enamora. Oh, sí, sí, su palabra es, mire, Él es el bálsamo que llena nuestra alma, nuestro espíritu. Y yo, a la verdad que yo me he enamorado de Dios escuchando su palabra a través de nuestro pastor, de nuestros hermanos predicadores. Yo me he enamorado, estoy enamorada de Dios. En la adoración a Dios, llegar a la casa del Señor adorando a Dios. Él agradeciendo, dispuesto. Y otra cosa, cuando dice, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y yo lo puedo decir con mucha autoridad, Cristo vive en mí, porque Él en mi pensamiento de día y de noche. Despierto a medianoche, está en mi pensamiento, estoy clamándole, estoy hablando con Él, estoy lavando, estoy hablando con el Señor, estoy barriendo y estoy alabando a mi Señor, conversando con el Señor. Señor, esta situación, acá, allá. Entonces, para mí, no hay nada más hermoso que tener la presencia de Dios y ser hijo del Dios vivo. Amén. Y siempre le doy gracias. Digo, gracias, Padre. Gracias, Padre, porque mandaste a tu Hijo para venir a salvarnos. ¿Qué más razón? ¿Qué más razón? ¿Qué más es necesario para poder entender que debemos amar al Señor por sobre todas las cosas? Amén. Hay un versículo que escribí que, como dice mi pastor, es muy acertado. Dice, su desobediencia los destruirá, su necedad los aniquilará, pero el que escuche vivirá seguro, Amén. sin temor del mal. Esto queda en Proverbios, capítulo 1, 32 y 33, un lenguaje más actualizado. Pero para concluir el tema de hoy, podemos ver, bueno, a través de experiencias, a través de la misma palabra, que es lo principal, que siempre el obedecer al Señor va a traer ganancia, siempre va a traer bendición. La voluntad del Señor siempre es perfecta. Y es lo que queremos dar a conocer, dar a entender, como decía nuestra pastora Memé. Quizás nos cuesta muchas veces salir de nuestra zona de confort, pero hay muchos que necesitan de esta palabra. Amén. Hay muchos que Amén. necesitan saber y entender que el Señor siempre va a querer lo mejor para nosotros. Que si obedecemos, si escuchamos la palabra del Señor, vamos a salir siempre victoriosos. El perfecto amor del Así es, Señor echa amén. fuera todo temor. Exacto. Y a medida que uno vaya obedeciendo, el Señor va añadiendo cosas en nuestro corazón. Fe, confianza, madurez espiritual Sí. también. Es lo que más necesitamos en este tiempo, madurez espiritual. Amén. Una lucha diaria, creo yo, porque siempre ahí va a estar el enemigo tratando de sacarnos, pero el espíritu es más grande. Sí, Así que amén, siempre amén. tiene que vencer Sí, el más espíritu grande. a la carne. Yo hay algo en mí que yo le doy gracias al Señor porque yo sé cómo lo que me costó a mí verdaderamente tener lo que hoy día tengo. A mí me gusta ser bien abierta y sincera. De verdad, sé cuánto me costó. Entonces, yo la verdad que ahora yo le puedo decir a usted con mucha libertad de que la presencia de Dios, la que a mí me hace obedecer, y yo no puedo ya estar tranquila y yo voy donde la gente que vive en la calle.
a de manifestarle lo que ellos valen como personas y que el Señor, así todo el Señor a Les ellos los ama. valoriza tanto porque dice que ellos valen más que todos los tesoros de Sí. este mundo. Entonces, a mí, ¿sabe que el Espíritu me hace ir, no sé, locamente, locamente? En una oportunidad pensé, a lo mejor yo era de la calle también. Porque como ahora Dios me inspira, me toca para que yo vaya. Yo vaya. Y a veces he ido con mi esposo y yo he ido donde las personas y él se queda ahí escuchando. Se corre, avergonzado. Yo no lo puedo evitar. Es algo que me nace. Yo no puedo. Y yo no me conformo solamente con por ejemplo, con hablar aquí dentro. Es que ¿dónde está la real necesidad? Yo siempre lo digo. ¿Cómo no vamos a salir a predicar? ¿Cómo no vamos a salir al punto de predicación si allá está la necesidad? Claro. Ahí está donde realmente la gente necesita una comisión que el escuchar de Señor nos Dios. dejó. Justamente es ir por el mundo y predicar su Predicar el evangelio. evangelio. Y donde Sí. se manifiesta verdaderamente El el amor, amor de sí, Dios, el amor. porque nosotros hablamos de su amor, no de nosotros, del amor de Dios, del Así es. amor de Dios. Y cuando uno puede lograr ese cometido que el Señor le ha instado, a la verdad que uno después se siente tan bien. Por Y ejemplo, ya no es carga, si al sí, final por es por amor ejemplo, mire, a la obra del Señor. Dios es testigo, yo no Sí. miento, no miento. Venía saliendo de la casa y yo tomo el paraguas, abro el portón y de repente se acerca un chico que yo le he hablado mucho, mucho y he podido traerlo en dos oportunidades aquí al templo. Y me habla tan improvisado. Yo le dije, ay, chiquillo, que me asustaste, me asustaste. Me dijo, tía, ¿qué me tiene que decir? Ya, espérate, ahora no tengo tiempo porque voy al templo, pero voy a conversar contigo, porque siempre me insta a ir donde él, me insta a ir donde él para hablarle, para hablarle la palabra. Amén. Cuando veo a las personas que están rodeados de animales, sabe que mi espíritu se inquieta. De verdad que mi espíritu se inquieta. Entonces no puedo evitar. Y voy, y ellos a veces me quedan mirando, sí, señora, sí, yo conozco a Dios, Sí, amén. pero lo conocen. No lo No lo tienen. viven. No lo viven. Entonces, por eso que creer, decir, es tan fácil. Creer Sí. a Dios verdaderamente hay que conocerlo para Una amarlo. cosa es creer en para Dios, amarlo, para saber que hay amarlo. un Dios, pero ahora creerle a Dios, Sí. que Sí, importa. a través de la palabra Amén. nosotros le Sí. creímos a Dios. Sí. Yo a través de la palabra, yo sé que Jesús vino a salvarnos. Y gloria a Dios, le doy la gracia a mi Padre, a nuestro Creador, porque Él mandó a su Hijo amado Amén. por amor a nosotros, Sí. para nuestra salvación. No Entonces, mereciéndolo. no, exacto, yo no merecía esto, por eso que mi corazón disfruta la presencia de Dios, Sí. de verdad. Y yo sé que mi esposo, mis hijos van a estar viendo, mis nietos, pero ellos saben que esta mujer ha cambiado. Amén. Ha sido, pero un Para la hermoso, gloria de hermoso tema. Amén. Hemos podido sentir la presencia del Señor. Yo sé que ustedes también lo han sentido así. Amén. Porque, bueno, es maravilloso hablar de todo lo que hace el Señor con nuestras vidas y aún más si es a través de su palabra. Así que agradecemos infinitamente a nuestra pastora Memé por haber aceptado esta invitación, por haber compartido su experiencia, sus tantas vivencias. Y Ahí faltaron muchos todavía. no, si nos imaginamos, nos faltaría. Un libro. Siguen los hechos. Claro, se viene la parte 2. Pero queremos dejarla para que ahí envíe saludos a su iglesia, a su familia, Amén. a quien desee. Amén. Bueno, doy gracias al Señor por este tiempo tan hermoso que hemos tenido. A lo mejor A sus Pastor iglesias, Sandra, amén. porque tiene varias, así que va a llegar a Iglesia de varias Río partes. Bueno, Paine un poco.
la iglesia de Forestal. Bueno, con mucho cariño recuerdo todas estas iglesias y esa también es mi oración por ellas, como también nuestra iglesia de Primera de San Miguel, que la amo con todo mi corazón. Deseo, ¿no es cierto?, toda bendición para todos los que están viendo este podcast. Y bueno, doy gracias al Señor por este tiempo. Sí, tengo que aprender más a obedecer a Dios. Por eso digo, todos tenemos que aprender mucho más a obedecer a nuestro Dios. Y sé que sería algo más grande todavía. Mayores las bendiciones que tendríamos. Mayores las bendiciones que tendríamos. Pero doy gracias al Señor. Gracias por este tiempo. Gracias a mi hermana Damaris, mi pastora, por esta invitación hermosa. Mi hermano Nuestro productor. Mi hermano Camilo, gracias. Me tuvieron harta paciencia. Bueno, fue como 2 meses más o menos. Sí se pudo, sí se pudo. Pero doy gracias al Señor. Y bueno, les saludo a todos con amor, en la ternura de nuestro Señor Jesucristo. Él es tan tierno, tan hermoso, y para Él sea toda la honra, la gloria y la alabanza. También les saludo a mi esposo, a mis hijos, a mis hijos Paula y Claudio, a mi nieto Máximo, a mi Domita, y así también a mi yerno, ¿cierto?, Abraham. Y bueno, ¿a quién más? No sé si se me olvida alguno más que saludar, pero los saludo a todos en el amor del Señor. Gracias. Mi pastorita, ¿usted va a mandar algún saludo ahí? A ver, yo estoy, a la verdad que estaba un poquito nerviosa. Yo soy media, sí, bien nerviosita. ¿No se le notó? Sí. Que le pedí mucho al Señor. Yo a la verdad que estoy contenta de haber estado con mi pastorita Mercedes, con Damari, con hermano Camilo. Contenta estoy. Y también me gustaría que, por ejemplo, humildemente lo digo, ha llegado a muchos lugares estos servicios que se están realizando del podcast. Y yo me encantaría que mis hermanas sanguíneas, que tengo hermanos y hermanas sanguíneas, me gustaría que ellos vieran este programa. Les vamos a mandar personalmente ahí por WhatsApp el link. Escucharan y dijeran, ¡oh, que ha cambiado la Trini! Es otra. Sí, es otra. Entonces, de verdad, les deseo pero muchas bendiciones a toda la iglesia. Amo a mis hermanos. Amén. De verdad que los amo. Y también, sí, amo a todos. Estoy enamorada del Señor. Sí, de verdad. No hago excepción, amo a todos. Hasta los más porfiados. Hasta los más desobedientes, dijo mi hasta los pastora. más desobedientes, porque tengo que amarlos porque yo también fui desobediente. Así que le doy gracias al Señor por esta oportunidad que Él me ha brindado. Y mi único deseo es darle toda la gloria al Señor, Amén, porque amén. todo le pertenece a Él. Amén. Así que muchas gracias por la invitación. Dios les bendiga. Bueno, yo también quiero enviar un saludo porque si no me van a retar en la casa. A mi familia, a mi esposito que se quedó ahí cuidando las bendiciones. A mis hermanos que están aguantando a Salvita, así que me dejaron este día para mí, para poder hacer todo lo que hay que hacer en la obra del Señor. Así que agradecida también y le envío un saludo a todos, a mi familia en general. Y bueno, esperamos que este haya sido un capítulo que haya sido de su agrado. Amén, así sea. No siempre el obedecer nos va a gustar, pero siempre es la voluntad del Señor perfecta, Amén. agradable. Así es. Así que esperamos que ahí suscríbanse, le den like al vídeo, como dicen los niños, y puedan compartirlo, dejar sus comentarios. Si hay algún tema en especial que usted quiera o desee escuchar, para nosotros ahí el hermano Camilo, nuestro productor, va a ir tecleando ahí algún temita en especial. Así que los dejamos cariñosamente invitados para que puedan estar atentos a nuestros próximos capítulos. Así que nos estamos viendo hasta la próxima. Y este fue un capítulo más de ENID, Entre Nosotras y Dios. Amén.
Amén. Bendición. Chao, Dios les Dios les bendiga. bendiga a Chao, cada chao. uno. Adiós. Es que esto yo no lo hago. Yo solo hago el Nos vemos mañana a la escuela dominical, al culto de predicación y ya a la reunión del servicio. Dios Eso les faltó. bendiga. Amén. No, Vale, que ese va es- como extra. ¿Cuándo que ser editado? No, hoy día es sábado, mañana es domingo. Sí, no, Pero pero es que sale... sale el video. Sí, Ah. Entonces, en 2 días, repita, en 2 días. Son días nomás. Se edita. Chaito, Dios. Al principio. Chao, chao.